Los hombres se han vuelto clave en esta tarea para su erradicación. A los hombres les toca reflexionar y ser parte activa en esta lucha. Todo comienza con la educación desde la infancia, de manera que no se normalice o se vea como natural que el hombre debe ser violento. En una sociedad patriarcal, detectar y erradicar comportamientos machistas a favor de una sociedad justa e igualitaria es tarea de todos. La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género nace con el fin de sumarse a la lucha por los derechos. El silencio nos hace cómplices, ¿no? Entonces, ante una violencia manifiesta que se está dando en todos los niveles, en todos los ámbitos, desde lo cotidiano en la casa hasta lo laboral, en el deporte, en las escuelas, pues decíamos, aquí hay que hablar. Todos esos privilegios, esa ventaja con la que nacemos y la sociedad nos da desde muy chiquititos, y a la vez ver los propios costes que esa masculinidad tóxica tiene en los hombres, ¿no? Todo el daño que el machismo ha estado haciendo contra las mujeres, contra la infancia, contra cualquier colectivo con una diversidad sexual diferente a la heteronormativa, pero también luchar por la transformación de los hombres, ¿no? Como quitarnos el macho y ser más seres humanos. La mayor parte de los hombres somos o son cómplices de lo que se está dando, aunque sea por inacción, ¿no? Aunque sea por no haber hecho una reflexión previa de cómo está el machismo instalado en mis conductas, ¿no? Gente que comete delitos en España, en la población carcelaria, etcétera, el 90% prácticamente son hombres. Muchos hombres, no todos los hombres, quedamos al margen, quedamos mirando cómo el machismo pasa, el patriarcado pasa en ese río infinito, pero sencillamente no nos ponemos en marcha. Ese silencio cómplice de los hombres ayuda a las desigualdades y no construye igualdad. Es una sociedad patriarcal todavía, ese modelo que valora la violencia, valora la fuerza, el poder sobre otra serie de características o valores diferentes, más amables, hace que los hombres estemos mucho más cerca de la violencia que las mujeres. La violencia patriarcal, la violencia machista, el machismo, es un gran río que lleva funcionando por nuestro mundo más de 4000 años. Entonces, a nivel emocional, de pensamiento, a todos los niveles, tenemos ya el camino hecho. Entonces, es muy fácil volver siempre ese camino. Lo difícil realmente es contrarrestar esa fuerza tan grande, tan tradicional, y crear espacios nuevos. Según los expertos, para los adultos es más difícil percibir situaciones machistas, pues han crecido normalizando actos injustos hacia las mujeres. De ahí que sea crucial detectar una situación de discriminación y cambiarla, tengamos la edad que tengamos. Mira, yo esto que lo he vivido normal, que ni me planteo que se pudiera hacer de otra manera, lo voy a contar, y es nuestro papel el conseguir que esos cambios se consoliden, se establezcan y se vea sobre todo como algo normal, natural, y que además mejora muchísimo la calidad de vida de las personas. Nosotros no tenemos que sentirnos ni cuestionados, ni atacados, ni nada. Si hemos conseguido que sean recicladores los abuelos, ¿cómo no vamos a conseguir que abuelos y abuelas, personas mayores, personas de mediana edad, se recuestionen su masculinidad y repiensen su forma de relacionarse con las mujeres y con ellos mismos como hombres? Yo estoy convencido de que cualquier momento es posible para el cambio de las masculinidades, para el cambio hacia la igualdad, y eso es una muy buena noticia. Por lo tanto, ya está bien, ya está hasta aquí. Como dice mi hijo, poneros las pilas. Hay que ponerse las pilas para realmente ponernos en marcha también los hombres hacia la igualdad. Hoy consigamos cada vez más personas libres, individuos, hombres y mujeres en libertad, que puedan relacionarse en equilibrio. Hay una moda, ciertamente, de algunos partidos políticos, de algunos pensamientos, de volver al pasado, de intentar aniquilar el feminismo. Gracias al feminismo estamos aquí. Gracias al feminismo tenemos una construcción de igualdad, se ha reducido la violencia, hay leyes específicas contra la violencia. Gracias al feminismo tenemos una lucha contra la pobreza, contra las guerras en el mundo, es decir, no es cualquier cosa. El movimiento feminista, constituido por mujeres fundamentalmente, pero también por hombres, es fundamental. Y hay gente que todavía entiende el feminismo como una guerra de sexo o de géneros, ¿no? Y para nada. Es como un nuevo humanismo en el que todos nos tratamos con respeto, con equidad, reconociendo las diferencias, exactamente, ¿no? Salir de la soberbia, salir de la guerra y reconocer, ¿no?, la tradicional desigualdad y toda la violencia que ha sido ejercida sobre las mujeres. Los profesionales aseguran que desde los micromachismos hasta la falta de equidad laboral y privada sostienen una estructura social agresiva y posesiva, donde se sustenta el maltrato que trágicamente le cuesta la vida a muchas mujeres solo por el hecho de ser mujer.
Pues vamos a seguir con ese debate aquí en la mesa de Buenos Días Canarias, además aportando una cifra: el 52% del conjunto de los españoles se sienten identificados con la palabra feminismo, pero sin embargo solo un 1,2% de la población milita y trabaja para que haya cambios que garanticen la igualdad entre sexos. Un asunto que vamos a abordar, como decimos, en esta mesa de Buenos Días Canarias con los invitados que nos acompañan esta mañana. Leocadio Martín, psicólogo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Leocadio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. También acompaña Julio Concepción, que es director general de Diversidad del Gobierno de Canarias. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Juan José Díaz, que es técnico de Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. A los tres. Bueno, Julio, vamos a comenzar por ti. Sí. Precisamente el que nos encontremos cada vez con más hombres que se identifican con la palabra feminismo, no sé hasta qué punto es algo que se pone de moda, acorde con los tiempos, o realmente hay una concienciación social en el ámbito masculino. Bueno, el feminismo lo que viene a decirnos es que la vida debe de ser sostenible y que debe de ser un espacio para compartir la corresponsabilidad en todos sus ámbitos. Es decir, si vemos lo que es la estructura en la que nosotros hemos sido educados, básicamente se nos dan dos claves. Una, que los niños, por poner un ejemplo, no lloran, con lo cual eso es un significado de que en tu proceso de madurez las emociones las tendrás que apartar, es decir, no vas a poder reconocer tus propios estados emocionales y no lo vas a poder reconocer en otras personas. Si yo no sé lo que es la rabia, lo que es la frustración y no tengo herramientas para gestionarla, los cauces pueden ser muy explosivos a través de la violencia. Y otra de las cosas que también se nos han dicho desde pequeños es que no juguemos con muñecas, es decir, que los espacios de los cuidados, los espacios de la corresponsabilidad dentro del hogar no nos corresponden. Con lo cual, si yo soy un padre donde no tengo una alfabetización emocional con respecto a lo que yo siento, a lo que yo vivo dentro, no lo voy a poder reconocer fuera, no voy a poder gestionar los conflictos de una manera mucho más equitativa, porque reconozco las emociones en las otras personas que están a mi alrededor, sean mis parejas, sean mis hijos. Y si yo tampoco tengo el espacio del cuidado, el espacio donde uno tiene que criar, educar con la sensibilidad que requieren estas emociones, también se me quita esos espacios, y esos espacios a nosotros se nos han educado de esta manera, ¿no? Y tenemos que, lógicamente, deconstruirnos en estas claves que están en el inconsciente colectivo y empezar a proponer unas nuevas masculinidades que tienen que ver con el buen trato, con el respeto y con la igualdad. Claro, y son unos modelos que, pese a que se va avanzando tanto, persisten en la sociedad, que todavía vemos a personas que están educando a niños a día de hoy con esos conceptos a los que apuntaba Julio, ¿verdad, Leocadio? Sí, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Julio con respecto, por ejemplo, a los niños. Los niños y niñas de pequeñitos. A niños y niñas, me refiero. Los niños y niñas no son machistas, nacen sin ser machistas. Somos nosotros los que los vamos condicionando, esto es psicología de primero, los vamos condicionando y los vamos orientando hacia un lado u otro. Fíjense ustedes que hay un detalle muy bonito que ocurre, que lo comentaba el compañero que estaba hablando hace un momentito en el vídeo, cómo los abuelos recuperan eso. O sea, nos encontramos con abuelos, varones que recuperan en cierta manera la sensibilidad, fueron padres y te dicen, ¿cómo? Ahora estoy disfrutando mucho más de mis nietos y de mis nietas. ¿Por qué? Porque es que has bajado el pistón de esa visibilidad supuestamente viril y de repente empiezan a reconocerte. Encontramos abuelos que aprenden a comunicarse con sus nietos de una forma que ojalá hubiéramos podido hacer padres y madres de esa manera, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Julio, porque es desde el principio donde tenemos que estar hablando, desde casi diría que desde el nacimiento, ¿no? Con los colores famosos de que le ponemos a los niños o a las niñas, ¿no? Pero claro, entender el feminismo desde el punto de vista de un hombre, Juan José, no solo se puede quedar en, bueno, y ayuda en casa. Sobre todo con la palabra ayuda, la palabra ayuda, sí. Es decir, tiene que ir más allá, las políticas tienen que ir mucho más allá que ayudar en casa, y ahí aporto pues mi parte de feminismo dentro del hogar, ¿no? No. De todas maneras, a mí me gustaría rescatar un concepto que acaba de apuntar Julio, que es el tema del reconocer. Seguramente si todos y todas analizamos un poco nuestra vida, reconoceremos muchísimas vivencias desde niños en padres que seguramente han hecho muchísimas cosas que teóricamente le tocaban a las mujeres, y en madres o abuelas que al revés, ¿no? Yo además vengo de una profesión donde el 90% son mujeres, y es verdad que a veces nos cuesta reconocer ese papel. No digo el feminismo, sino me refiero a que la sociedad tiene que ser igualitaria
de principio a fin. Y esto es un reconocimiento desde la infancia hasta la adolescencia y hasta la vida adulta. Y evidentemente no se trata de ayudar, se trata de compartir. Claro, la cuestión es la base de todo esto es eliminar la violencia contra las mujeres, algo que parece tan complicado de hacer, que año tras año planteamos estas mesas y vemos que los datos no descienden, y ahí es donde estamos todos. Cuando hay que lamentar la muerte de una mujer, y lamentablemente hay que hacerlo muchas veces, vemos muy pocos hombres en esas manifestaciones. Yo no sé hasta qué punto este problema, bueno, sí lo lamentamos, pero no damos el paso, aunque sean los que participan, que no hay muchas, que tampoco son todas las mujeres, pero sí hay muchas más. Yo creo que además estamos en un momento, como escuchábamos en el reportaje, estamos en un momento en que tenemos que probablemente no estarnos lamentando de lo que hemos conseguido hasta ahora, sino hay que volver otra vez a recuperar incluso discursos pues mucho más contundentes que pensábamos que teníamos ya establecidos, ¿no? A mí me gusta decir que mis hijos, que son mayores, son nativos coeducativos, que o sea, ellos nacen así. Muchas de las conversaciones que nosotros estamos teniendo no lo entienden, porque dicen, bueno, esto no es normal, pero me preocupa, o nos preocupa en general, y esto ya desde el ámbito exclusivamente de la psicología, que estemos volviendo a meter dentro del discurso cuestiones que ya estaban absolutamente claras. Y esto que tú has dicho, desgraciadamente hay responsables, por llamarlo de alguna manera, responsables políticos que no son conscientes del valor que tiene que tú estés en primera fila. Como responsable político debes estar siempre en primera fila cuando ocurre un caso desgraciado de estos de violencia machista, y especialmente cuando es un asesinato de una mujer, ¿no? Esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de pedir responsabilidades. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta nosotros también. Lo que pasa es que los jóvenes de hoy en día, los adolescentes, se están encontrando con mensajes que los llegan a confundir, ¿no? Porque están llegando mensajes en lo político que tienen que ver con neomachismo. Entonces, no sé hasta qué punto, Julio, esto está tendiendo a que los jóvenes se planteen cuestiones que realmente han quedado relegadas en el pasado y que luego han vuelto otra vez a tomar forma y a fomentar los casos de violencia, ¿no?, entre ellos mismos. Sí, quizás esta idea nunca se ha ido, porque el sistema, cuando nosotros vemos lo que es la violencia machista y la escalada, es como una pirámide, y entonces está en su estructura, en su base, de maneras muy sutiles, como cuando uno va al bar y hay uno de los vídeos que sale en la campaña, que es muy interesante, y un señor que se está tomando una copa es capaz de hacer un comentario a la camarera que no la conoce de nada, y aunque la conociera, sobre su propio cuerpo. Es decir, es un señor que se siente poderoso con otros compañeros, que tiene dinero y que él siente que se le está dando un servicio, y que en ese servicio va el juicio que él tiene acerca del cuerpo de una persona que le está sirviendo, que le está poniendo pues las copas, está haciendo su trabajo. Entonces, cuando tú te sientes en esos ámbitos de poder que van más allá de lo que es el servicio que se está pidiendo, que en este caso es unas copas y unas tapas, es decir, en alguna medida se siente que hay una impunidad de yo puedo decir esto y no quedar mal, y que nadie me afee esa conducta. Y yo creo que los hombres debemos ya de dejar de mirar para otro lado y sentirnos primero responsables, no solamente con nuestras propias actitudes, sino también en las actitudes sociales que generan también discriminaciones, que generan también desigualdades. ¿Quién eres tú para decirle a una persona que lo que está haciendo es su trabajo, que no te ha pedido tu opinión para nada acerca de... Se necesitan hombres valientes en ese sentido, ¿no? También que llamen la atención, por ejemplo, ante ese tipo de comentarios. Pero todos sabemos, y aquí lo sabemos, todas las personas que estamos en esta mesa, que todo va a pasar por los procesos de socialización, por la educación, por la familia, pero es que en la escuela debe de haber una asignatura, que en su momento lo hubo, Educar para la Ciudadanía, donde se daba también educación afectivo-sexual y educación para la diversidad, que es precisamente en el área en la que yo estoy, porque hay muchas formas de ser hombre. Se puede ser, y sobre todo, desconstruir estas masculinidades tóxicas, donde el conflicto se resuelve a través de la violencia verbal, de la violencia física. Y que está totalmente aceptado, porque estabas hablando de ese caso que narra el vídeo claro, que es evidente y que pasa a muchísimas mujeres, no solo en un bar, en la calle, es muy habitual. Pero luego está, por ejemplo, el foro de WhatsApp, que tiene muchos padres. Yo he visto muchos foros a día de hoy de personas jóvenes, formadas, profesionales,
que comparten determinados contenidos que son absolutamente machistas y denigrantes. Y pocos hombres son capaces de, muchos no lo comparten, que es el primer paso, pero de sencillamente no reírse o decir, mira, este contenido, por favor, a partir de ahora no quiero verlo. Eso es muy, muy habitual y es como el segundo paso después de no hacer lo que apuntaba Julio. El problema es que el machismo y el patriarcado está muy arraigado, tiene unas raíces extremadamente profundas. Entonces, claro, tenemos que deconstruir todos esos conceptos y pasa por, evidentemente, empezar desde edades muy tempranas con asignaturas claves dentro del sistema educativo para que esas cosas vayan cambiando, por escuelas de padres y madres, que es algo que estuvo muy de moda hace algunos años y yo ahora mismo creo que muy pocas, ¿no? y las echo en falta. Es verdad que además a veces el mensaje de hombres en círculos de hombres, cuando tratas de construir ese tipo de comentarios, es muy complicado, pero sí es verdad que creo que no es lo mismo que lo haga una mujer que lo haga un hombre. Ahí se genera un conflicto a nivel personal, y lo digo porque lo he tenido con amigos míos. Se genera un conflicto interno en algunos, no en todos, muy importante. Sí quería, a colación del tema de manifestarnos, de salir a la calle. Sí. Es verdad que, a ver, el tema de la violencia es algo incomprensible. El fiscal de violencia de género aquí en Santa Cruz de Tenerife apuntaba hace algún tiempo que le preocupaba y apodaba el concepto del asesino kamikaze, ¿no? Porque últimamente vemos que cada vez hay más situaciones en las que un hombre mata a su pareja o expareja y luego se suicida, ¿no? ¿A qué debe eso? Pues no lo sé. Pero sí es verdad que con el tema de la... Y ahí quizás los hombres estamos saliendo un poco a la calle. Pasa todo lo contrario el 8 de marzo, que tenemos unas convocatorias de manifestaciones donde cada vez se suma más gente a la calle. Cada vez más hay más hombres, cada vez hay más familias en la calle. Bueno, ¿y hasta qué punto también el hombre está preparado para ceder? Porque claro, dirán, es que con el camino que va avanzando el feminismo, yo voy a perder ciertos privilegios, ¿no? Entonces, el hombre en ese sentido tiene también un debate interno que empieza, como estamos diciendo, por la educación, Leocadio, ¿no? Yo creo que en esta mesa va a ser difícil, yo no encuentro que estemos cediendo, en esta mesa es complicado que en absoluto. Yo creo que estamos yendo a lo normal, o sea, yo me siento mucho más cómodo en esta... Claro, pero muchos se lo plantean como una cesión, claro, ¿no? Te voy a conceder... Yo no tengo que ceder nada porque es que nadie me lo ha dado. Y lo que estaba comentando Juan José con respecto a esto tiene que ver el trasladar esos espacios públicos, el salir el 8 de marzo, eso es increíblemente importante, pero a los espacios privados, a esos espacios en los cuales estamos nosotros tres, y alguno hace un comentario fuera de toda lógica, y atrevernos a decir, esto es una bobería, lo que has dicho es una falta de respeto, o incluso yo he llegado a escuchar, que es una cosa que me llama la atención, he llegado a escuchar, pero además en comentarios, hombre, yo no supongo una amenaza para nada a una mujer si yo voy por la noche detrás de ella. Digo, sí, supones una amenaza, fíjate, porque nos vamos a un concepto muy importante de nuestro ego masculino, decir, oye, pues, ¿cómo voy yo a suponer una amenaza? Sí, supones una amenaza, intenta colocarte a un lado para que te vea, para que vea que no supones, o intenta, si puede ser, adelantar por lo menos ese pequeño momento de estrés que lo tiene, si vamos en una calle solos, por lo menos que vea que tú sigues adelante. Ese trabajo, que es un trabajo íntimo, es muy complicado, y creo que todavía nos queda mucho camino por Julio. Quizás yo aporto una reflexión, deberíamos de hacerlo el viaje de manera inversa, es decir, las mujeres deben de ir conquistando cada vez más el espacio político y público, y nosotros hacer la conquista del espacio de los cuidados y familiar, porque estos espacios, es decir, el problema del machismo es que es un problema estructural, político, es un problema, es un constructo social donde por el hecho de ser tu hombre ya eres privilegiado. Ya tú vas a ser privilegiado en las relaciones laborales, porque hay una brecha salarial que hace que ya por el hecho de ser mujer, haciendo el mismo trabajo, vas a percibir 2.000 y pico de euros menos al año, simplemente porque eres mujer. Entonces, claro, si las leyes las hacemos los hombres, si los espacios políticos quedan dominados por hombres, entonces, ¿cómo vamos? Esto es como si quisiéramos acabar con la esclavitud y que todos los que estuviéramos al mando fuéramos blancos. Es decir, va a ser muy complicado. Entonces, este viaje nos compromete a todas y a todos. ¿Por qué?
porque es verdad lo que se ha dicho, nosotros tenemos que perder privilegios. Es muy difícil que si vamos a tomar un café y que siempre la costumbre que ustedes dos lo paguen, es decir, ustedes dos paguen el café, va a ser un día muy difícil que nos diga, oye, es que nosotros tres tenemos que poner, a partir de ahora vamos a ser equitativos, cada uno se paga su café, eso no va a gustar. Oye, que ustedes lo tienen que pagar, siempre nos han pagado los cafés, ¿por qué hoy no va a ser? Pues no va a ser posible porque es injusto, es desigual y no nos merecemos ese maltrato. Y yo creo que las claves son básicamente estructurales. En el ámbito político es clave, porque las leyes las hacemos los hombres. Y claro, si nosotros les hacemos las leyes a las mujeres, desde luego no va a ser leyes favorables para las mujeres. Claro. Hay que conquistar las mujeres ese espacio político, ese espacio público, y nosotros el espacio de los cuidados. Si vemos hoy, la dependencia recae en el 90%, de cada 10 personas, 9 son mujeres. El Estado se lava las manos. Va a recaer el espacio de los cuidados. Quien va a atender a las personas mayores, a tu madre, a tu abuela, a tu hermana que tiene un problema, lo va a hacer una hermana, lo va a hacer o una tía, lo va a hacer una mujer. Entonces, el Estado tiene que tener un compromiso con la igualdad, haciendo leyes más justas y equitativas. Y ya termino, yo por ejemplo que soy director, bueno, en este caso soy director general de diversidad, también hay masculinidades que son diversas. Hablamos de hombres gay, hombres bisexuales, hombres trans, que están aportando también sumar, que esa diversidad sume para que nadie tenga que ser acosado, como sucede ahora en el ámbito escolar, que por el hecho de que este chico joven sea gay o la chica sea lesbiana, es totalmente acosado por todo su entorno trans, de tal manera que también las tasas de abandono, de escolar, las tasas de suicidio, es decir, que es todo un sistema que está estructurado para que por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre tengas privilegios y por el hecho de ser mujer pues te veas relegada a las galeras, a los márgenes del sistema político. Bueno, no quedamos sin tiempo, pero interesante también esta tertulia que hemos mantenido hoy precisamente con el género masculino. Leocadio Martín, psicólogo de la Dirección General de Salud Pública, Julio Concepción, director general de Diversidad, gracias, y Juan José Díaz, técnico de Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna. Gracias, hasta la próxima. A los tres. Buenos hasta días. La próxima ocasión. Buenos días.